Bueno, entonces, Profesor, una consulta. ¿estamos todos? Vuelvo a escribir entonces las dos características más importantes. Era el plazo y el monto. Eso hacía que con el plazo yo le diera liquidez a través del mercado secundario. Y el monto, al dividirlo en obligaciones, yo permitía que que se dividiera el empréstito, la deuda, en varios pedacitos. Pensemos un poquito ahora. No puedo ver el chat, chicos. Bien. Yo, profesor, le preguntaba si las cuasimonedas esas, Lecó, Petrón, todo lo que hubo Sí. en algún momento, eran bonos No, no. provinciales. No, no, eso era un pedacito de un fideicomiso. Era una moneda paralela, digamos así. No, no era un bono, así, no tenía un plazo de vencimiento ni una forma de reintegro, Ni un interés, ¿o no? ni no, tampoco. Hubieron algunos al principio, yo recuerdo que la provincia de Córdoba sacó, ay, no me acuerdo cómo se llamaban, pero las primeras monedas que sí eran más parecidas a un bono, y se usaban como para pagos a proveedores, para pagos así empezó la cosa en Córdoba. Pero después, los Lecop, los Petrón, los ¿Patacones no era? patacones esos eran en el sur. ¿O de qué? Ah, sí. Lecor también estaba, no sé si era de Cor. Sí, creo que eran letras de Córdoba. Entonces sí, al decir letra, sería algo más parecido a un bono. Pero lo otro no. Lo otro se usaba como moneda y se rescató. Más allá de, digamos, por ahí la forma jurídica era de un bono, pero en realidad se usaban se les dio como una especie de curso legal, entre comillas. No tan legal, porque hay una sola posibilidad de moneda. Entonces eso lo que permitió es a los estados provinciales emitir esa moneda y salir del problema. Bien, les hago otra pregunta. Desde el punto de vista financiero, digamos así, en el sentido de ¿qué cambios les parece que pueden traer aparejado el hecho de que exista una obligación y un mercado secundario? ¿Qué cambio en los flujos de fondos? Si es que existe un flujo, un cambio en el flujo. No, yo creo que ya no hay más, hija. Sí, ya voy. Están tocando el timbre. Tranquilo. ¿Me esperan un segundito? Discúlpame. Sí, sí. No, mami, se acabaron. No hay más.
Sí, discúlpenme. Entonces, lo que les estaba preguntando es desde el punto de vista de los flujos de fondos. ¿Qué cambio trae, si que trae algún cambio, este tema de que existe un mercado secundario o que se negocien a través de obligaciones los bonos? Supongamos un sistema, a través de un bono, de reembolso global. ¿El reembolso global qué era? Supongamos, yo compro en el momento 0, vamos a poner 1, 2, 3, hasta el momento n, y acá voy a pagar el 1% de interés. O sea, yo invertí 1.000 pesos y recibo 10, 10, 10, así, hasta el momento n en donde recibo 10 y además me devuelven los 1.000. Eso sería estos serían los flujos de fondos de un sistema de amortización por reembolso global. ¿Cómo sé que esto es un sistema? Porque cumple la condición de cierre. Claro, condición de cierre, ya sea valor actual de las cuotas o la suma de la amortización. La amortización está acá, o sea que suma 1.000. Este es el B. Y el valor actual de las cuotas, ustedes lo hicieron en el casito ese, que vieron que también da lo mismo. Esto sería un sistema, es decir, esto sería, si yo comprara un bono y espero los 20 años, por ejemplo, si N fuera 20 años, 240 periodos, yo tendría que esperar 20 años para cobrar que me devuelvan estos 1.000. Más allá de que todos los meses me paguen 10. ¿Sí? Por eso, para no hacer esa espera tan ilógica, existe un mercado secundario. Y además, el bono, que es grandísimo, que son 100 millones de dólares, se divide en obligaciones de $1.000 en valor nominal, supongamos. Entonces, les pregunto, ¿qué cambio en estos flujos de fondos puede traer cualquiera de estas dos características que acabo de señalar? Puedo haberlo comprado a un valor menor que el nominal, que a 1.000, por ejemplo. Puedo haberlo comprado a 800. Perfecto. Podrías haberlo comprado a 800. Si lo hubieras comprado en el momento 0, 800, eso se llama suscripción bajo la par, que es posible. Pero ya que dijiste comprado, yo podría haberlo comprado en este momento, por ejemplo. Entonces, en vez de pagar 1.000 acá, pagué 800 acá. Ese es el primer cambio. Es decir, compro, existe un precio de compra distinto de ¿qué? Del nominal. ¿Qué es el nominal? Es lo que promete pagar el bono, o devolver el bono, digamos. Si yo compro una obligación que vale 1.000, me tienen que devolver 1.000. Pero yo esa obligación la puedo comprar en 800. Ese sería el primer cambio. Fíjense, no es solo cambio en el flujo, sino cambio en ¿qué? En el momento en que el flujo se produce. Porque esto sería esto que está abajo es un sistema de amortización liso y llano, no tiene ninguna diferencia con lo que hemos visto. Esto es un sistema de amortización liso y llano. Pero esto, que está, digamos, y este sistema que está abajo, está fijado en las condiciones de emisión del bono. Ahora, esto que pasó acá, que compro el bono en 800 en un momento diferente al 0, ¿surge de dónde? ¿Del mercado?
puedo comprarlo en cualquier momento, acá, no solo que coincida con un periodo, puedo comprarlo en cualquier momento. En diferentes momentos a los que el bono tiene establecidos como pago. ¿Y qué otro cambio en el flujo podría haber? Que yo no quiera esperar los 240 meses, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Supongamos que en el periodo 14, ¿qué hago? Lo vendo. Lo vendo. Entonces voy a tener un precio de venta que también va a diferir del nominal. Entonces, fíjense, yo ahora lo que tengo es un flujo de fondos totalmente diferente al que tenía como sistema de amortización básico. Si quieren, por ejemplo, podríamos escribirlo acá. Yo acá Sí. compré, a ver, espera. Compré, vamos a hacerlo así. Compré el bono, acá, Sí. menos 800, Leandro Matis, creo que. Sí. Sí, creo que está en el sur. Sí, sí. ahí está. Entonces decía, compré en 800 y vendo, vamos a hacer, en vez de 14, vamos a hacer un ejemplo más fácil. Acá, esto es, dije, en 2, yo voy a tener el 3, el 4, el 5, el 6, lo vamos a vender en el 7. Lo vendemos en 7 en 940. ¿Sí? ¿Y qué otros flujos positivos se producen? Los pagos de intereses. Los pagos de intereses, que dijimos eran 10. Profe, ahí le hago una pregunta. Esos pagos de intereses, hay bonos que no tienen estipulado que nos paguen intereses en esos periodos. ¿Eso es así? O... Yo te diría, mira, los bonos, todos los bonos tienen pagos periódicos de intereses. Es muy raro que un bono tenga el pago completo de capital e intereses todo al final. Ya, salvo, podrían ser las LETES o las letras de tesorería o lo que en su momento eran las LEVACs. Esos bonos se llaman bonos sin cupón o cupón cero. Eso se llaman bonos de descuento. Entonces vos decís, acá hay un plazo, entonces yo digo, bueno, hoy pongo 900 y dentro de un mes, poner un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, lo que sea, me devuelven 1000. El bono es por 1000. No tiene un pago de intereses, no tiene cupón, por eso se llama cupón cero, no tiene cupón de intereses. Pero se paga menos, ¿entendés? Eso sería un bono sin cupón. Pero no hay, más allá de estos bonos cupón cero, no hay antecedentes. La otra sería que yo suscribiera en 1000, no me pagaran nada de esto y me pagaran acá al final todos los intereses más todo el capital. Pero ese bono, ¿vos estarías dispuesto a esperar, a confiar en un Estado tanto tiempo? Digamos, no tienen mucha... son de mucho riesgo, digamos. Ya vamos a ver una medida de riesgo de esto. Bueno. Ok, gracias. Yo lo que quería es que quede claro que
en vista de estos flujos de fondos, yo tengo un flujo de fondos que tiene bastante poco que ver con el flujo original. Fíjense, del flujo original lo único que hemos traído, ¿qué es? Esto. Esos 10 son del flujo original. Las otras cifras, esta y esta, son cifras que surgen ¿de dónde? Del mercado, de la negociación secundaria del bono. Es decir, yo pude ir a un mercado a comprar un bono que en este momento 2, lo compré en 800 porque cotizaba ese valor. El bono me pagó al final de cada periodo el importe prometido de intereses, que era el 1%, y además lo pude vender al final del periodo 7 en 940. Fíjense que yo les he puesto el signo positivo o el signo negativo. Esta es la inversión, lo pongo con signo negativo, y esta es el retorno que me produce el bono, ya sea en términos de renta o en términos de precio de venta. ¿Cómo hago para evaluar, para conocer la tasa de interés acá, por ejemplo? Porque acá tengo flujo y acá tengo flujo. Entonces, ¿qué me falta conocer? ¿Cuánto rinde esta inversión? Yo invertí 800, lo vendí en 940 y además me dio 10 por mes. ¿Cómo haría La para- TIR sería. Perfecto. Muy bien. Lo que yo quisiera saber entonces es cuál es la TIR. ¿Cuánto me rindió esa inversión? En términos de teoría de la inversión, eso no es nada más ni nada menos que la tasa interna de retorno. ¿Qué evaluación harían? ¿Qué harían en el Excel ustedes? Si alguno puede, por favor, que lo haga, a ver cuánto da. Para alta. ¿Cómo sacamos la TIR? Bueno, en un Excel, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en una celda, menos 800. En la de abajo voy a poner 10, con positivo, 10, 10, 10, 10. Y en la última tengo 940 más 10. ¿Sí? 950. ¿Y a todo esto qué le saco? A todo esto le saco la TIR. 4,45. Claro, eso es una TIR periódica de 4,45. ¿Cuánto rendía el bono en función de sus condiciones de emisión? Es decir, su tasa periódica inicial. ¿Cuál era? 1. 1%. Porque pagaba 10 sobre 1000. ¿Sí? De ahí sale el 1%. Fíjense, del 1% nos fuimos al 4,45, o sea, esto era el 1%. ¿Por qué nos fuimos al 4,45% de rendimiento? Por dos cuestiones. Porque si bien lo vendí en 9.50, esto podría ser una baja en la tasa, porque yo lo debería haber vendido en 1000. Pero por otro lado lo compré en 800. Acá hay otro tema, ¿no? Porque lo vendí antes, ¿no? No tuve que esperar los 240 periodos. Pero más allá de eso, yo lo compré, algo que me paga sobre 1000, lo compré en 800. Entonces ahí ya hay un aumento importante de la tasa. ¿Mm? ¿Se ve? Entonces la necesidad de hacer un tratamiento diferente porque hay una serie de flujos de fondos diferentes.
¿Estamos más o menos bien? Sí. Bien. Entonces vamos a repasar todas estas cuestiones. Yo esto se los guardo, después si les interesa se los paso. Vamos a ir a... Pregunta, Sí. ¿por qué lo compré en 800? ¿Que saco el valor actual o por No, qué no, lo compré? lo compraste en 800 porque el mercado en ese momento lo cotizaba en 800. Fuiste al mercado y lo conseguiste a ese precio. ¿Sí? Ok. Y eso te rindió esa tasa que dice ahí. El 4 y algo. Bueno. Acá un poquito tenemos el resumen de lo que hemos estado hablando ahora. Los bonos tienen como características distintivas plazos largos de vencimiento. Las condiciones suelen ser impuestas por el deudor, es decir, el deudor es quien decide qué tasa se va a pagar, qué forma de rescate, y acá sí es necesario hablar un poquito de los sistemas de amortización que conocemos, porque yo puedo decir que el rescate va a ser, en general, los rescates son como sistema sistema alemán o reembolso de tipo global. El global es que devuelve el capital completo e íntegro al final del último periodo, es el más común y se lo suele llamar de tipo bullet. Los sistemas de tipo alemán suelen usarse en bonos provinciales. Ustedes ya mismo me podrían decir cuál es la característica o cuál bono a su criterio tiene más riesgo de repago. Global. Global, ¿por qué? Porque tengo que esperar hasta el último periodo para que me pague todo el capital. En cambio, en el sistema alemán, ¿qué va pasando? Me van reembolsando la porción de capital equivalente a la cantidad de periodos que tiene. Claro, ponele, si eran 5 años, el reembolso global, todos los fines de año te van a devolver el 20% del capital. Entonces, desde el punto de vista del riesgo de repago, digamos así, o de crédito, desde el punto de vista del riesgo de repago, hay un menor riesgo en el sistema alemán. Por eso los bonos provinciales o municipales, o inclusive algunas empresas, suelen elegir este tipo de bonos porque inspiran un poco más de confianza, porque el deudor tiene acceso al reembolso de capital un poco más rápido, bastante más rápido. Esa medida la vamos a ver enseguida, que se mide a través de lo que se llama la duración del bono y la modificación, la duración modificada del bono, modified duration. Bueno, otra de las características que vimos recién era pluralidad de acreedores y la posibilidad de dividir el bono en pedacitos. Cada uno de estos pedacitos la habíamos llamado obligaciones. Bueno, sigamos un poco. Nosotros ya vimos, hay que ver dos cosas importantes. Que el bono tiene una parte, como todo sistema de amortización, una parte destinada a reembolsar el capital originalmente prestado. Y otra parte a darle un sentido financiero a ese préstamo, que es la parte de intereses, que se le suele llamar renta. La parte del pago de intereses puede ser a tasa fija o a tasa flotante, eso depende de las condiciones de emisión. ¿Qué es tasa flotante? Puede ser
una tasa variable, se toma una tasa de mercado, puede ser la LIBOR, puede ser, inclusive había en una época la tasa de encuesta de depósito a plazo fijo para depósitos mayores de $1 millón de pesos. Pero más allá de la pauta de variabilidad de la tasa, el pago del interés puede o no coincidir con el pago de capital. Si el caso del bullet no hay problema, ¿por qué? Porque solo se paga durante la vigencia del bono, solo se pagan intereses. Acuérdense que el capital se paga solo al vencimiento. Pero si fuera un sistema alemán, podríamos tener el caso de que no coincidan los pagos de interés y de amortización. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Supongamos un bono que se devuelve en 5 años. Pero se amortiza, tiene un periodo semestral. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que el pago de la renta se va a hacer todos los semestres, pero la amortización se va a pagar nada más que cada un año. ¿Se ve? Estos son 5 pagos anuales, pero los números de periodos son del doble. Son 10 periodos semestrales con 5 pagos anuales. ¿Lo ven? Ese sería un caso en donde no coincide siempre el pago de interés con el pago de capital. ¿Por qué? Porque el pago de capital se hace anualmente y el pago de interés se hace todos los semestres. Entonces, acá va a haber interés, acá va a haber interés. Este es el primer interés. Acá va a haber sobre el saldo, acá que en el interés 2, ¿cómo lo saco? Tengo que tener en cuenta el bono original, que por ejemplo era $1000, menos ¿qué amortización se pagó? 2000. 200. 200. 1000 dividido 5, 200. Entonces, acá este interés va a ser sobre, ya no va a ser sobre 1000, va a ser sobre 800. 600. Por eso le pongo I sub 2, ¿ven? Acá este I sub 3 va a ser sobre 600, el I sub 4 va a ser sobre 400 y el I sub 5 va a ser sobre 200. ¿Mm? Ven que es importante manejar el tema del sistema. Bien. En ese caso sí tendría sentido hablar de valor residual. Me quedan 10 minutos. Quiero darles el trabajito antes de que no se me corte. Quería decir 2 cosas. El tema del valor residual, en este caso el bono tendría una variación de valor residual. En el bullet no, porque el valor, ¿cuánto se debe permanentemente? Siempre se debe el capital original. Pero en el alemán va disminuyendo el saldo. ¿En qué va disminuyendo? Y acá toda esta parte del empréstito se debía 1000 por cada obligación. Pero a partir de este periodo, como se pagó 200, el emisor pagó 200, se debe 800. Acá ya pagó otros 200 más, se debe 600. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué es? Hay 2 conceptos importantes a tener en cuenta. ¿Qué es el valor técnico? ¿Y qué es la paridad? El valor técnico es ese valor residual del que estábamos hablando recién, a los que hay que adicionarle los intereses corridos.
Estos intereses corridos se hacen o se calculan en función de la tasa I. Esta es la tasa de emisión del... No es la TIR, ¿eh? Nunca es la TIR. Es la tasa de emisión del empréstito. Si estamos en un periodo en donde coincide el pago de intereses, el valor técnico va a ser igual al valor residual. Por ejemplo, si estamos acá, recién teníamos un bono que pagaba 10, así, y acá pagaba 10 y 1000. Si estamos en estos momentos, ¿el valor técnico de cuánto va a ser? Es decir, si el valor técnico lo calculamos. El valor residual. El O sea, valor va a ser, residual. el primero va a ser... Los 1000 pesos. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo tiene sentido esto de los intereses corridos? Cuando nos ponemos en un momento fraccionario, por ejemplo, nos ponemos en la mitad de ese periodo. Entonces, estos intereses corridos, ¿cómo hay que calcularlos? El valor residual habrá que agregarle a la tasa I, que es la nominal, la emisión, la tasa de emisión, por el periodo, por la fracción de periodo que haya, que se haya devengado, digamos así. Por ejemplo, si estoy a la mitad del periodo acá tenía un pago de 10, acá tenía un pago de 10, y yo estoy acá a la mitad del periodo. Esto es la mitad del periodo. Entonces lo que tengo que hacer es que F es 0,5. Y tengo que calcularle al valor residual, agregarle 1 más la tasa elevado a la 0,5. Ese sería el valor técnico, es decir, el valor técnico no va a coincidir con el residual cuando estemos en un periodo fraccionario, cuando la evaluación se haga en un periodo fraccionario, ya lo vamos a ver. ¿Y para qué sirve este valor técnico? Para establecer lo que se llama la paridad. La paridad es la relación que existe entre la cotización del bono y este valor técnico. Supongamos que yo digo que un bono tiene un 98% de paridad. Lo que estoy diciendo es que la relación entre el precio de cotización de ese momento y el valor técnico es del 98%. O dicho de otra forma, que la cotización del bono representa el 98% de su valor técnico. ¿Se entiende el sentido? El valor técnico es algo así como el valor teórico en función de las condiciones de emisión del bono. ¿Sí? ¿Se entiende? No se entiende. ¿No? Profe, ¿puedo volver a repetir lo de la paridad? Sí, Por lo favor. voy a repetir, pero en una planillita, ¿sí? Porque acá está muy... A ver si... antes que se me acabe la clase. ¿Entendimos el valor técnico? El valor técnico es como lo teórico. Es el valor nominal más los intereses corridos. Tiene más que ver con el devengado. ¿Sí? Los intereses corridos en función de la tasa de emisión del bono. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero quiero primero que entiendan el concepto. Ahora, la paridad es la relación que existe entre la cotización y el valor técnico. Y fíjense, cuando yo digo que un bono, por ejemplo, tiene una paridad del 45%, para irme a un extremo, ¿qué está pasando ahí? Lo que estoy diciendo es que lo que representa en el mercado el bono, del valor del mercado del bono, que es su cotización,
con respecto al valor nominal más los intereses corridos, es del 45%. ¿Qué significa? Que el bono está en una situación difícil. ¿Por qué? Porque esto es lo que promete, pero por alguna razón el mercado lo está evaluando en un 45% de lo que promete. ¿Se entiende? Es una relación entre dos cuestiones. Una que es la cotización. La cotización que la da el mercado. Lo del 98, sí. En cambio, el valor técnico son las condiciones de emisión. Eso, profe, puede ser por ahí lo que pasa ahora, que ante un riesgo de default, bueno, ya hay default, la cotización de los bonos argentinos ahora es muy baja, entonces ese porcentaje hoy es muy bajo. Muy chiquito. Por eso les puse un ejemplo, porque ahí nomás lo van a conectar con la realidad. Cuando yo doy una paridad, que los bonos están en una paridad del 30, 25, 22, 21%, no sé cuál será la paridad actual, deben estar en 30, 35. Lo que está diciendo es que le creo el 30% de lo que promete, en definitiva. El mercado cree el 30% de lo que promete. ¿Sí? Me queda menos de un minuto. Vamos a hacer lo siguiente. Así paro la grabación. Apenas iniciemos, van a hacer ustedes un ejemplo con Excel para calcular una serie de cosas y después lo van a exponer. Ahí finalizo la reunión y doy de nuevo de alta la reunión y les planteo el ejemplo. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Bueno.